Pedro Sánchez acaba de anunciar en un meeting que al día siguiente va a eliminar en el Consejo de Ministros una medida que lleva tiempo siendo conocida como la Golden Visa. Una medida que fue aprobada por el gobierno en mayoría absoluta de Mariano Rajoy, del Partido Popular, en el año 2013 y que lo que venía a hacer era facilitar condiciones para que llegase inversión extranjera del extranjero, ¿no? Inversión extranjera de carácter financiero básicamente, pero también como compra de vivienda, ¿no? Que eso es precisamente donde pone el foco Pedro Sánchez, o al menos así lo ha hecho hoy. Porque una de las formas de atraer inversión era concediendo, regalando prácticamente un permiso de residencia a todas aquellas personas que compraran una vivienda por más de medio millón de euros. Entonces, bueno, eso es una cantidad que no todo el mundo se puede permitir. Evidentemente estamos hablando de gente que tiene una capacidad económica importante fuera de España y es una forma de comerciar con el permiso de residencia, ¿no? Esto fue aprobado en el año 2013. Es decir, Pedro Sánchez ha tenido mucho tiempo para poder llevarlo al Consejo de Ministros y tumbar esa medida. Que no sabemos por qué no lo ha hecho antes, pero bueno, durante estos años Unidas Podemos ha estado presionando, ahora Sumar, y parece que por fin pues va a eliminar esta medida. Entonces vamos a ver en qué consiste la medida y también cuáles son las implicaciones que va a conllevar. Ya os hago una especie de adelanto. Esta medida, la supresión de la Golden Visa, pues es bien recibida, es algo que va en el buen camino, pero aparte de que llega tarde, muy tarde, como he dicho, ¿no? Más de 5 años tarde, es una locura, resulta absolutamente insuficiente porque no va a la raíz de la cuestión y como veremos luego con datos, pues en realidad esto de conceder un permiso a la gente, no lo he dicho, pero son extranjeros no comunitarios, fuera de la Unión Europea, y son una minoría de la gente con capacidad económica, ricos, adinerados, que compran vivienda en España en buena medida para especular. Así que esta medida no se va a notar, ¿eh? Vamos a ver luego los datos, pero está en torno al 10% de esas compras. Entonces, bueno, viene bien, limitará un poco la especulación, pero no va a solucionar nada. No van a dejar de subir los precios de forma rápida, o al menos que se mantengan en cotas altas simplemente por esta supresión, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué consiste y también las implicaciones. Aquí os voy contando un poco, que esto lo he extraído, vaya, me lo he preparado hace poquito tiempo, porque lo hemos conocido hoy, ¿no? Pero os traigo aquí algunos extractos de periódicos que explican un poco la medida, ¿eh? Los visados dorados por inversión inmobiliaria son una posibilidad en España desde el año 2013, cuando se aprobó la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización. La norma contempla varios supuestos por los que una persona puede acceder al permiso de residencia en España mediante un procedimiento rápido. Por ejemplo, puede ser por apoyar una empresa emergente. Sin embargo, comprar un inmueble por valor de al menos medio millón puede ser una casa, pero también cualquier otra categoría de inmueble, y no tiene por qué ser una sola compra, se pueden sumar más de un activo, es el más frecuente, solo por detrás de los permisos que se conceden por reagrupamiento familiar. El visado de residencia también se puede conseguir realizando una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública, esa inversión financiera a la que hacía referencia antes, o por la misma cantidad o superior a 1 millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas o depósito bancario en entidades financieras del país. Es evidentemente una medida orientada a los ricos extranjeros que no son de la Unión Europea, desde el año 2013. Más de 10 años lleva esta medida en vigor, que es una barbaridad, que es comerciar con la residencia, con los permisos de residencia en nuestro país, ¿no? Con las implicaciones que ello supone en términos de empujar el precio de la vivienda al alza, ¿no? También pueden solicitar el visado a aquellas personas que pongan en marcha un proyecto empresarial, que vaya a desarrollarse en territorio nacional y que sea considerado y acreditado como de interés general. Este tipo de inversión es minoritaria. De hecho, solo se concedieron 8 visados de residencia por esta vía, o sea, en 2022. O sea, por esa vía, absolutamente nada. Claro, ¿qué es lo que ha dicho Sánchez? Sánchez ha dicho hoy que 94 de cada 100 visados obtenidos por ese procedimiento legal están vinculados a la inversión en inmuebles y que se concentran en capitales como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Valencia o Palma de Mallorca. Evidentemente esto es una referencia clara a que pueden haber sido los culpables o responsables del incremento de precios en estas grandes ciudades o medianas ciudades, que es donde más han crecido los precios en los últimos años, ¿no? Y tiene razón, pero luego veremos que eso solo de una forma minoritaria. Literalmente ha dicho, son las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado, donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes viven
y trabajan en ella y pagan sus impuestos cada día. Entonces, claro, él ha utilizado ese dato, 94 de cada 100 visados. Eso suena muchísimo, ¿no? A nosotros nos viene a la cabeza, ostras, pues la cantidad de extranjeros no comunitarios que están comprando aquí vivienda para conseguir visados y que seguramente eso empuja los precios al alza en el mercado de vivienda es increíble y se va a poner fin. Pero cuidado, porque ese indicador está muy pensado. 94 de cada 100 visados. Claro, pero si los visados son muy pocos, ¿qué es precisamente lo que ocurre? Fijaos. Frente a una pregunta que se le hizo al gobierno por parte de Sumar, el gobierno cifró en 4.940 los visados de inversores, o Golden Visa como se conoce, entre 2013 y 2022. Es decir, en 9 años, solo 4.940. A ver, eso no puede ser lo que ha explicado el fuerte crecimiento de los precios de los inmuebles. Luego veremos qué es lo que ha sido. Esto ha sumado un poquito, evidentemente, pero 5.000 compras de más o menos, porque ni siquiera es eso, ¿no? Compras de inmuebles en 10 años, eso no es lo que ha marcado la diferencia, para nada, ¿no? Entonces, de esos casi 5.000 visados a inversores, cerca del 20% corresponde a inversores rusos, que por cierto a esto ya se le puso fin, ya se le puso coto con la invasión de Ucrania en el año 2022, pero el resto no. Y la mayoría, el 45%, se ha expedido a ciudadanos chinos, con un total de 2.263 visados y el 2,7% a ucranianos. Esto seguramente muy reciente, ¿no? Fijaos, la mayoría chinos, con mucho dinero comprando vivienda para obtener permiso de residencia. Curioso porque no es algo muy conocido. Entonces, fijaos, casi el 10%, como os decía antes, casi el 10% de las compras realizadas por extranjeros fueron superiores a 500.000 euros. Una cifra sensible, ya que marca el límite ese del que estábamos hablando. Desde el Brexit y la salida del Reino Unido del espacio común europeo en 2021, la llamada Golden Visa ha favorecido especialmente a los habitantes de las Islas Británicas. Claro, se salieron de la Unión Europea y entonces ya pudieron beneficiarse de esta medida, ¿no? Y los habitantes del Reino Unido ocupan el primer lugar entre los compradores extranjeros en Andalucía, Murcia y País Valencia. Otros ciudadanos extranjeros que se han beneficiado de la Golden Visa hasta ahora son los de Estados Unidos, China o Rusia. Según el informe, esto lo he extraído de un artículo muy chulo que ha publicado hoy El Salto Diario, ¿vale? Os lo pondré por ahí y os voy a traer gráficos que vienen recogidos en ese artículo. Fijaos, según el informe de los registradores de la propiedad, solo la mitad de los inversores que gastan más de 500.000 euros puede beneficiarse de la Golden Visa, ya que el resto son residentes comunitarios. Entonces, ubiquémonos. Solo el 10% de las compras de bienes inmuebles, ¿no? Estamos hablando de compra de bienes inmuebles, sí, realizadas por extranjeros, casi el 10% de las compras realizadas por extranjeros fueron superiores a 500.000 euros. Vale, bien, pero de todos esos, no todos se beneficiaron de la Golden Visa, sino la mitad. Estamos hablando de que solo la mitad se beneficiaron, ¿vale? Entonces todavía menos impacto. Estamos hablando de gente que sí, que se ha beneficiado de eso. No sabemos si han comprado la vivienda precisamente por ganar el permiso de residencia. Es probable que eso haya importado. Pero en cualquier caso, la mayor parte de la gente que compra bienes inmuebles, que son extranjeros y que compran bienes inmuebles en España, no son ni mayores de 500.000 euros y encima la mitad de los que lo hacen por esa cantidad no se benefician del permiso porque al fin y al cabo no se benefician de esta Golden Visa para recibir el permiso porque al fin y al cabo son de la propia Unión Europea. Es decir, el impacto de esta medida de suprimir la Golden Visa va a ser muy menor. O sea, es algo positivo. Habría que haberlo hecho hace mucho tiempo, insisto, pero decidme vosotros, ¿no? Aquí os traigo uno de estos gráficos, que son las compraventas de viviendas registradas según nacionalidad del comprador. Tenemos en primer lugar casi un 10% los del Reino Unido, que efectivamente estos sí van a ver finalizada ese privilegio, esa ventaja, que no sabemos si era la parte más importante de lo que explicaba la compra de vivienda. Puede ser, pero fijaos que el segundo y tercer país, que son Alemania y Francia, que superan el 6%, pues eso no lo hacían evidentemente para conseguir esa ventaja del permiso de residencia, porque son de la Unión Europea y están muy cerca del porcentaje del Reino Unido. Entonces esa medida, lo de suprimir la Golden Visa, pues tendrá algún efecto positivo, pero desde luego para Alemania y Francia, que están en el segundo y tercer puesto, nada, cero, ¿no?
El cuarto puesto es Marruecos, que luego veremos que el perfil del comprador de Marruecos pues no es tanto un adinerado, ¿vale? Esto es compra de vivienda, no es compra de vivienda cara, ¿eh? El siguiente país es Bélgica, luego Italia, luego Rumanía, Países Bajos, Polonia. Fijaos, todos esos países, de nuevo, son países de la Unión Europea. No va a cambiar absolutamente nada que tú elimines la Golden Visa. Luego es verdad que está ahí Rusia, también China, pero luego seguimos Suecia, es verdad que está Ucrania, pero bueno, eso claramente es reciente. Irlanda, Estados Unidos, sí, y luego Bulgaria y después Argentina. Es decir, la mayor parte de los países no van a notar este cambio, ¿no? Que se pueda aprobar mañana el Consejo de Ministros. Entonces sigo leyendo aquí, nunca desde que existen registros los compradores extranjeros habían adquirido tantas viviendas en España. Es decir, eso ya lo sabíamos, ¿eh? Parte del incremento de los precios de los inmuebles en España viene explicado porque ha venido mucha gente de fuera a comprar viviendas. Alguna gente por necesidad porque van a vivir aquí y otra gente, la mayoría, porque especulan con la vivienda. Gente muy adinerada, tanto de la propia Unión Europea como de fuera, no lo olvidemos, que han empujado al alza el precio por pura especulación o por simplemente por turismo o por lo que sea. Pero claro, si están comprando viviendas muy caras, empujan el precio al alza, ¿no? Aumenta la demanda con una oferta que es bastante poco elástica, como es el del sector inmobiliario, los precios se te disparan, ¿no? En total, unos 87.400 compras según el anuario de los registradores de la propiedad. Aquí tenéis otro gráfico en el que podéis ver, ahora sí, las compras por extranjero por importe mayor o igual a 500.000 euros, para que podamos distinguir pues la evolución que ha habido en los últimos años, ¿no? Y claro, esta medida de la Golden Visa, ¿cuándo se aprobó? Os he dicho en el año 2013. ¿Veis algún cambio importante desde el año 2013 y 2014? Bueno, mucho, ¿no? Y un incremento ahí más o menos progresivo. ¿Dónde hemos visto el incremento importante? Con la pandemia, en el año 2020, sobre todo 2021, 2022 y 2023. Sobre esto ya hemos hablado, simplemente lo resumo. Por un lado, mucho dinero circulando, porque la pandemia, los bancos centrales crearon dinero y lo que hicieron fue dárselos casi gratis a los grandes fondos de inversión, a la gran banca. Y esta banca y estos grandes fondos de inversión, a su vez, ¿en qué podían utilizar ese dinero y rentabilizarlo? Porque no había muchas opciones muy rentables, con los tipos de interés absolutamente hundidos, cercanos al 0%. Bueno, pues se fueron al sector inmobiliario, en toda Europa, en toda América del Norte. Esto es un fenómeno que está afectando a buena parte del globo y es simplemente eso, con su origen en los bancos centrales que han creado muchísimo dinero y regalado a estos fondos de inversión, sumado pues a lo que os estoy diciendo de que no hay alternativa de inversión financiera, ¿no? Así que, ¿cuál es el impacto de la Golden Visa en este incremento de las compras por extranjeros de vivienda muy cara, insisto, a partir del año 2021? Ningún impacto. O sea, tú mañana quitas esa medida, pues esto no se va a notar o no se va a notar apenas. Entonces, insisto en la misma idea porque me parece importante. No he visto, más allá de este artículo del Salto, todavía no he visto ningún análisis al respecto. Solo la gente pues diciendo muy bien la medida, pero necesitamos otras cosas, pero no haciendo hincapié en que esta medida por sí sola no cambia nada, ¿no? Entonces aquí os sigo leyendo, los países más prósperos de Europa, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos, Suecia e Irlanda, representan apenas un 15% de la población extranjera en España, pero han comprado el 43% de las viviendas adquiridas por extranjeros en 2023. Es decir, esto es especulación, esa brecha es especulación. Gente con dinero, mucho dinero de esos países que compran viviendas aquí. No hay que pensar que son una persona, sino que suelen ser grandes empresas que van a hacer negocio. Grandes fondos de inversión sobre todo que dicen, oye, meto todo el dinero aquí, que esto es una ganga. Que luego sube el precio en los sectores inmobiliarios de estas ciudades. Bueno, ¿y a mí qué? Yo estoy haciendo mi propio negocio, ¿no? Como contraposición, el primer grupo extranjero en el país, el marroquí, supone otro 15% de la población extranjera, solo los marroquíes, pero apenas se ha quedado con un 5,39% de los pisos adquiridos por población foránea. Por eso os decía que cuidado con el perfil de los países, no es lo mismo el adinerado, el del Reino Unido, que suele ser un adinerado que viene aquí a pasar su jubilación o de turismo, pero es gente con dinero, a los marroquíes que no tienen una gran capacidad adquisitiva por regla general y que vienen a ganarse la vida, ¿no?
A excepción del Reino Unido, la derogación de la Golden Visa no afectará a las compras de estos ciudadanos europeos, ya que solo se aplica para ciudadanos no comunitarios. Las diferencias de clase también se ven en el número de metros de las viviendas que pueden adquirir cada nacionalidad. Los pisos con más de 100 metros cuadrados han sido en 2023 patrimonio casi exclusivo de estadounidenses, neerlandeses y británicos. Y es verdad que de aquí los británicos y los estadounidenses sí van a notar este cambio, pero los neerlandeses no. Mientras que los ciudadanos marroquíes, rumanos, búlgaros o polacos han optado por pisos más pequeños y en comunidades autónomas donde el precio de la vivienda es más bajo. Mientras que la media estatal es de 1.574 euros al metro cuadrado, la media del metro cuadrado adquirido por extranjeros se sitúa en 2.095, o sea, comprando de media viviendas mucho más caras. La diferencia es más marcada en el caso de los compradores suecos, que han pagado 3.000 euros metros cuadrados, Dinamarca 2.900, Estados Unidos 2.900, Suiza 2.800, Alemania 2.700, Noruega 2.500, porque tienen capacidad económica, obviamente, ¿no? En contraposición, los precios pagados por los marroquíes, 689, rumanos 1.000 o ecuatorianos 1.300, están marcadamente por debajo de la media estatal. Y fijaos aquí ya para ir terminando, pues un gráfico que se ve cuáles son las comunidades autónomas que han sido más afectadas por estas compras de viviendas por extranjeros. En este caso no está separado de las de más de 500.000 euros, pero ahí lo podéis ver. Las Islas Baleares, el País Valenciano, Canarias, la región de Murcia, Cataluña y Andalucía, ¿no? Ahí lo veis, el resto la verdad es que está mucho más atrás. Entonces estamos hablando del litoral mediterráneo, del turismo, básicamente el turismo. Es decir, allí donde hay negocio compran, pues en parte para vivir, en parte para ir de turismo, pero también en buena medida para venderlo más caro, porque saben que ahí va a haber demanda precisamente por el turismo. Si es que está clarísimo, esto es algo que de lo que no se habla tanto como debiera, ¿no? Y aquí ya tenéis por provincia, si queremos bajar más al detalle, ¿qué tenemos? Primero la de Alicante, ¿vale? Que yo me imaginaba que los tiros iban por ahí, pero no sabía que tanto. Alicante está en el número 1, más del 40% de las compras de vivienda fueron realizadas por población extranjera, ¿eh? En gran medida de los países ricos de Europa. No estamos hablando aquí del marroquí o del polaco que se está buscando la vida, ¿eh? Estamos hablando de gente adinerada. Entonces, la siguiente, Santa Cruz de Tenerife. Luego Málaga, eso lo sé porque soy de allí y lo conozco por mis amigos que lo sufren, desgraciadamente. Las Islas Baleares, luego Girona y luego un poco más tarde, un poco más atrás, Murcia, Las Palmas, Almería, Tarragona, Castellón, Valencia y Barcelona, ¿no? Entonces, para terminar, ¿cuáles son las medidas que de verdad habría que aplicar? ¿Por qué se critica esta simple medida anunciada por Pedro Sánchez de, oye, voy a eliminar la Golden Visa y lo venden como un éxito total? Bueno, pues ¿qué es lo que querríamos que se hiciera más? Bueno, pues aquí tenéis algunos comentarios por parte de Javier Gil. Dice, no vale con la Golden Visa, hay que ir a por las SOCIMIS. El PP también reformó la ley de SOCIMIS para que es una figura empresarial, para que los fondos buitres no pagaran impuestos y así otorgar beneficios fiscales a los grandes especuladores. No lo he comentado antes, pero aparte de regalos de dinero desde los bancos centrales, encima se les dio beneficios fiscales desde el gobierno del Partido Popular. Y esto ha ocurrido también en otros países, ¿no? Y el PSOE no ha tocado eso. El PSOE, que es el partido del gobierno que tiene competencias para poder tocarlo, no lo ha tocado. Otro comentario en este caso de Alejandra Jacinto. Las Golden Visa son una anomalía democrática. Eliminarla es necesario, pero no es suficiente para combatir la especulación. Urge limitar la compra de vivienda a no residentes, acabar con los beneficios fiscales de los fondos buitres, lo que hemos comentado, y frenar vivienda turística y de temporada. Entonces, fijaos, limitar la compra de vivienda a no residentes, eso es clave. Ahora vamos a comentar en los sitios en los que se ha hecho. Pero eso es fundamental. Si no, esa es la raíz del problema. Si tú sigues dejando que la gente, por ejemplo, de la Unión Europea, pues siga comprando aquí vivienda a tutiplén, pues el problema va a seguir ahí. José Mansilla comenta también, lo de la Golden Visa está muy bien, pero lo que hace falta es prohibir o limitar la compra a las personas jurídicas, regular los alquileres de temporada y turísticos, obligar a las comunidades autónomas a aplicar la ley de vivienda. Eso sería clave, contratar inspectores, sancionar los incumplimientos. Y termino pues trayendo aquí los casos. Es que no me voy a hablar de China, ¿vale? Pero China es el caso paradigmático clarísimo en el que hay una regulación estricta del mercado de la vivienda y se dice, oye, que tú vienes de fuera de este país y si no demuestras que estás aquí viviendo, que tienes un trabajo y tal, no puedes comprar. Ni siquiera los propios chinos pueden comprar muchas viviendas a no ser que lo justifiquen. Es una forma de limitar o controlar claramente la especulación. Pero, insisto, si a alguien le causa urticaria hablar de China, pues no hace falta hablar de China. Vamos a hablar de Canadá. Canadá prohibió durante 2 años la especulación inmobiliaria por parte de extranjeros. Esto lo hizo en el año 2022. O sea, no sé si sigue vigente, no sé
se ha terminado ya, pero ya sabéis cuál es el objetivo. Oye, que los de fuera no puedan aquí comprar vivienda inmobiliaria, vivienda para especular con el sector inmobiliario. Y otra ciudad que hace muy poquito tiempo ha aprobado una medida muy parecida ha sido Ámsterdam, ¿vale? Esto también en el año 2022 obliga a los propietarios a vivir 4 años en la vivienda que compren. Es una forma, pues a alguien le puede parecer muy punky, pero bueno, es una forma para frenar la especulación. Porque no olvidemos, estamos hablando del sector inmobiliario y de compra-venta, pero es que esto afecta al del alquiler, porque cuando los precios de la compra-venta se te disparan, la gente al final no puede comprar vivienda y se tiene que ir al alquiler. Está absolutamente relacionado, así que hay que acabar con el problema de la especulación inmobiliaria, porque tenemos ya unos precios absolutamente disparados por culpa de un montón de factores. Si tú eliminas simplemente la Golden Visa, pues insisto, está muy bien, algo hace, pero para nada va a cambiar esto. Y eso es un problema muy importante hoy día que le puede costar precisamente el gobierno a los partidos políticos que hoy día están gobernando en las próximas elecciones, sean cuando sean. Es un problema muy grave y está siendo muy tibio. Es seguramente una de las cosas que peor está haciendo este gobierno de coalición. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.